Continuamos entonces. Ahora vamos a analizar en esta segunda parte de la gerencia sostenible y transcompleja precisamente los negocios y su complejidad. Muy bien. Debemos recordar que hay un ciclo de producción y consumo importante en donde hay una obtención de materias primas, fabricación de productos, transporte, conservación, distribución, intercambio, comercio, consumo y utilización de esos productos, generación de residuos y se completa el ciclo de producción y consumo de todos los bienes y servicios que son necesarios para la vida del ser humano. Pero la mayoría de estos negocios que tenemos hoy en día son extractivos, erosivos, destructivos, desgastantes, expoliadores, depredadores, contaminantes, ecocidas, ineficientes, improductivos, poco creativos y desertificadores. Es una realidad completamente dramática por la que estamos pasando porque hemos desarrollado una serie de negocios que atentan inclusive con la vida misma del ser humano, del resto de los animales y del planeta mismo. Y eso se debe fundamentalmente a que hemos desarrollado unos patrones de consumo con unas características de variación, inestabilidad, son completamente erráticos, son completamente caprichosos. Esos patrones de consumo están dados, están presionados notablemente por la cultura que llevamos hoy en día, el consumismo, ¿verdad? Que hace al ser humano estar literalmente preso de los productos, ¿verdad? De la publicidad, de la promoción y que de alguna manera ha afectado en la racionalidad que el humano debiera tener para poder vivir, o sea, cumplir con el rol de alimentarse, de desarrollarse, pero también con el rol de conservar su entorno para que eso pueda prolongarse en el tiempo. En uno de los próximos cursos que vamos a tener de este ciclo gerencial, vamos a desarrollar precisamente esa pérdida de capacidades animales, en el mejor sentido de la palabra, que el humano ha tenido y que ese alejamiento de su condición natural de animal ha traído unas consecuencias nefastas. Muy bien, lo cierto es que estamos inmersos en una crisis medioambiental importantísima, ¿verdad? En donde hay cosas como estas que resultan completamente inconcebibles: la depredación, la eliminación, la contaminación, son cosas que atentan. El ser humano se ha convertido en el único animal que defeca y orina en el entorno en donde vive y come. Eso no sucede en ninguna otra especie de la naturaleza, ¿verdad? Los animales en su estado, el resto de los animales en su estado natural, ni defecan, ni ensucian, ni dañan el sitio en donde viven. El ser humano es el único. Y frente a esto, nosotros tenemos una deuda ética importantísima que vamos a analizar más adelante también. Ok, tenemos el desarrollo industrial que ha llevado a esta contaminación, ya no solamente desde el punto de vista de las emisiones de carbono, sino que ahora también con el desarrollo de la energía atómica tenemos contaminaciones que van con elementos radioactivos. Muy bien, tenemos la paradoja de talar árboles que proveen oxígeno para sembrar pasto para alimentar animales. Una paradoja increíble y se está tratando de resarcir creando unos sistemas de ganadería que respeten los bosques y los árboles grandes y que permitan a los animales comer de esas fuentes y no sea necesario la tala indiscriminada. Como la que podemos ver, esta es una foto dramática. El estado de Yaracuy en Venezuela se caracteriza por un verdor importante derivado de su ubicación geográfica que le permite ser beneficiario de vientos alisios y lluvias permanentes que proporcionan un verdor increíble, y cosas como esta es impresionante verlas. Esto es una tala y una crema indiscriminada para convertir esto
en zonas de producción. Esto es completamente irracional e inconcebible. O cosas como esta, el planeta plástico, que lo llaman por ahí los entendidos. O sea, estamos desarrollando la capacidad, los seres humanos, la perniciosa capacidad de ensuciar con plástico todo el planeta, y eso tiene unas repercusiones importantes porque el nivel de degradación el tiempo de degradación del plástico es casi que infinito. Hemos desarrollado mucho plástico que ha mejorado notablemente nuestras vidas, pero que no es capaz el ambiente de degradarlo, y por tanto estamos ensuciando de plástico el planeta. A su derecha, en la parte inferior, tenemos las huellas que debiéramos dejar los animales sobre la faz de la Tierra, y al final tenemos la huella que está dejando el humano, que es una huella de suciedad. Entonces necesitamos salvar la Tierra, necesitamos salir de este atolladero que tenemos de basura y de erosión para enfrentarnos a esta crisis ambiental global, cuyas causas son precisamente el agotamiento, la degradación y la pérdida de recursos, la destrucción y degradación y fragmentación de los sistemas, y la contaminación y alteración de los ciclos naturales que está haciendo solamente el humano. El planeta no se está destruyendo solo, el humano es el que está destruyendo al resto de los animales, está destruyendo a los vegetales y está destruyendo consecuentemente al planeta entero. El problema está, o la paradoja está, en que ya esto ha pasado por condiciones naturales, ya sea por un meteorito, ya sea por cambio climático, por las glaciaciones, y en definitiva la Tierra continúa. Pero bajo estas condiciones el humano no va a sobrevivir, y va a sobrevivir el resto de las especies. Perdón. Tenemos entonces, hay un cambio climático, que es una modificación del clima atribuido directamente a la acción humana, no hay otra razón. El efecto invernadero es consecuencia de la acción humana, que se puede actualmente ver, y vamos hacia un proceso de desertificación importante, aparte de que estamos por este cambio climático provocando que se deshielen los polos, y eso va a modificar notablemente todo el equilibrio que tiene la Tierra. Muy bien. Por otro lado, también entonces hace que haya una modificación importante del hábitat de los animales, y muchos de esos animales son vectores o reservorios de enfermedades. Por tanto, entonces estamos viendo cómo hay unas enfermedades que son emergentes y reemergentes, cosas que nunca se habían visto están apareciendo, enfermedades que se consideraban erradicadas están reapareciendo, y es como vemos entonces todas estas enfermedades, todas estas epidemias y ahora pandemias que estamos observando y que estamos sufriendo. Y esa crisis medioambiental lleva, por supuesto, a una crisis agropecuaria, porque hay problemas para la producción tanto animal como vegetal, y por tanto no hay alimentos, y el mapa del hambre se modifica notablemente, y están apareciendo en el mundo cosas como esta, que volvemos a utilizar el adjetivo inconcebible. No es posible de que estas cosas estén sucediendo, mientras inclusive la irracionalidad del humano hace que el humano deseche aproximadamente el 60% del alimento que produce. Eso se va desechando en diferentes momentos de la cadena productiva, ya sea en el mismo campo, ya sea en los procesos de distribución y comercialización, pero peor aún, se desecha aproximadamente el 40% del alimento procesado, porque el ser humano lamentablemente no está comiendo con el estómago, sino que está comiendo con el cerebro, y está muy influenciado por elementos externos culturales. Entonces, en la crisis agroalimentaria hay que entender la seguridad agroalimentaria como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos. Eso no está sucediendo. Muchos países no tienen seguridad agroalimentaria. Se dice que hay seguridad agroalimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, y esto no se está cumpliendo. Hay personas que tienen
acceso físico y económico a alimentos, pero esos alimentos no son inocuos porque están contaminados o no son nutritivos porque no provienen de unas condiciones que garantice esa característica. O sencillamente hay personas que no tienen acceso en todo momento a alimentos. Entonces no se produce esa satisfacción que necesita la persona y eso trae como consecuencia todos los problemas que vemos, no solamente desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de funcionamiento intelectual y físico de los humanos, sino también toda la detención del proceso de desarrollo que hemos llevado hasta el momento. Entonces, para que haya realmente seguridad agroalimentaria se necesita suministro, acceso, utilización, disponibilidad de alimentos y acceso al trabajo y a los servicios básicos como educación, salud y vivienda. Entonces no solamente es alimentos, sino también, como veíamos, otras necesidades adicionales básicas como lo es la vivienda, o sea, el refugio, la educación y la salud. Entonces, si queremos promover la seguridad agroalimentaria, tenemos que producir, procesar, almacenar, distribuir alimentos con independencia de factores climáticos y mercados foráneos. Entonces, espero que me vayan siguiendo y vayan viendo entonces cómo hay una responsabilidad marcada de las organizaciones y de sus líderes y gerentes en lograr la seguridad agroalimentaria, y no solamente los del sector que produce alimentos. O sea, este es un problema complejo que ataña a todas las organizaciones, a todas las áreas del conocimiento, a todos los seres humanos. Y están inmiscuidos, por supuesto, esta triada que va a ser consecuentemente abordada, que es la triada del alimento, el agua y energías, porque sin estas tres cosas no funciona el planeta y no funciona la vida del humano en el planeta. Recordemos de que hay una teoría del caos, un efecto mariposa que llamamos, que dice que si todo está siendo sometido a un pequeño aleteo de una mariposa que puede lograr que se cause un huracán en otro sitio del planeta. Entonces, cualquier cosita pequeña que nosotros hagamos en atentado a esa triada ambiental básica que es agua, energía y alimentos, va a producir unas repercusiones muy grandes que pueden inclusive amenazar la vida. Entonces vivimos teóricamente, literalmente, en un caos donde hay además desórdenes de orden político, económico y social, derivado fundamentalmente de que las necesidades no están cubiertas y de que hay una desigualdad muy grande. Entonces el mundo necesariamente debe repensar y cambiar los patrones y modelos de agroproducción y agroindustria fundamentalmente, pero también de minería, de construcción, de producción de bienes y servicios, de sistemas administrativos, de relaciones laborales y sociales, de procesos gerenciales. O sea, estamos en un punto en donde se necesita una evolución y una reconversión de todos los negocios, porque el modelo actual de negocio requiere reingeniería. No nos sirve, aunque nos esté rindiendo beneficios económicos y las arcas y las cuentas bancarias de muchas empresas están llenas, de que están dando a sus empleados unos exitosísimos sueldos, unas remuneraciones increíbles, y que haya un desarrollo y que tú aparezcas en la calle y te aparezcan frente de ti grandes vehículos y grandes centros comerciales y grandes construcciones. Ese modelo no sirve, no funciona, nos está llevando a un caos peor y a la muerte, a la incapacidad de sobrevivir en el planeta. Entonces necesitamos modificar esos modelos. Ese modelo es totalmente insostenible y por supuesto no es sustentable. Entonces necesitamos ir a un proceso de producción limpia, pero también a un proceso de consumo sustentable, sostenible. O sea, en donde podamos mejorar nuestra calidad de vida con unos cambios de conducta básicos sin poner en riesgo las necesidades de las futuras generaciones. Porque como vamos, no estamos garantizando de que nuestros hijos y nietos estén sobre la faz de la tierra. Y los culpables vamos a ser nosotros, nuestra generación, los que hoy en día
estamos al frente de los negocios de las organizaciones. Entonces, hay una dinámica completa, hay un status quo dinámico en donde hay las motivaciones y las necesidades para cambiar. Definitivamente lo debemos llevar a pasar o trascender de los viejos modelos, los actuales modelos, a un modelo nuevo, ambientalmente amigable. Asegurar que hay unos patrones de consumo y una producción que sea sostenible. Y para eso hay muchas alternativas, hay mucha gente hablando de esas cosas, pero básicamente se habla de las actividades ecoamigables que se fundamentan en tres cosas básicas, la llamada 3R: el reciclaje, la reutilización y la reducción del consumo. O sea, son ecoalternativas que con cambios mínimos de conducta pudieran tener, apelando al efecto mariposa de la teoría del caos, mínimas cambios de conducta que van a implicar grandes, muy grandes cambios en el mundo. Okay. Las Naciones Unidas, preocupadas por esto, en el año 2000, con el cambio del milenio, estableció unas metas básicas, unos objetivos básicos, 8, para el futuro, viendo todo este caos que estamos pasando, que tiene que ver con erradicar la pobreza, educación para todos, igualdad de oportunidades, reducir la dramática mortalidad infantil que tenemos, mejorar la salud de la maternidad, avanzar en la lucha contra las enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y lograr una sociedad global que esté dispuesta a un verdadero desarrollo. Sin embargo, estos 8 objetivos del desarrollo del milenio rápidamente en el 2015 fueron aumentados, porque en lugar de reducir el problema, los problemas fueron aumentando. Entonces ahora hay unas políticas mucho más claras, unos elementos más definidos acerca de cuáles son los objetivos sostenibles del desarrollo para alcanzarlo en el 2030. Yo creo que tenemos una deuda y una brecha, no lo vamos a alcanzar todo, pero sí hay que reconocer de que hay muchas iniciativas al respecto. Sin embargo, lo que sí no hemos logrado es que estos objetivos de desarrollo trasciendan hacia el interno de las organizaciones, sobre todo pequeñas y medianas organizaciones y grandes organizaciones. Se queda solamente con intenciones institucionales, pero las organizaciones deben incluirlas en sus políticas, en su filosofía de gestión. Y parte de eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, los negocios de hoy son negocios muy complejos y deben abordarse desde el paradigma, desde la visión de la complejidad, que es lo que vamos a hacer de inmediato. Muchísimas gracias.